Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al espacio de educación media superior y superior. María Antonieta Dávila, como cada fin de semana, los saluda y los invito a que se queden con nosotros para escuchar de un tema sumamente importante del cual hablaremos el día de hoy. Es un tema que como delito se ha incrementado en forma alarmante en los últimos años y un tema que por mucho tiempo no fue considerado como un problema estructural, sino como una serie de episodios aislados, y hablaremos de la trata y tráfico de personas con la doctora María Antonia Chávez Gutiérrez, doctora en Educación Superior por la Universidad de Guadalajara, profesora investigadora en la Universidad de Guadalajara también e integrante del Cuerpo Académico Transformación Social. Ella es coordinadora del capítulo mexicano del Observatorio Latinoamericano de Trata y Tráfico de Personas. También María Rita Chávez Gutiérrez, doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y profesora investigadora del Departamento de Desarrollo Social en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Ellas vienen por parte del Colegio de Sonora. Sean bienvenidas a este espacio de educación media superior y superior con un tema muy alarmante, muy importante y que tiene mucho para darnos a la sociedad a conocer. Sean bienvenidas. Gracias. Muchas gracias por esta invitación. Pues bien, ustedes vienen de Guadalajara, pero son sonorenses. Sí, yo estudié en la Unison. Excelente. Orgullosamente, del Valle del Yaqui. Muy bien. Un tema, como lo comenté, que por mucho tiempo no fue tratado como un delito. Un tema alarmante, como lo digo también, y que lo vemos más que nada en documentales, por televisión, etcétera, pero no habíamos tenido la oportunidad de interactuar directamente con personas que lleven su tiempo a la investigación de este tipo de fenómenos, de este tipo de problemática, no nada más en el Estado, sino a nivel mundial. Bien, háblenos por favor, doctora, ¿qué es la trata y tráfico de personas? Bien, la trata y tráfico de personas tiene que ver con una serie de delitos conexos, que si bien se ha fundamentado desde lo jurídico en un concepto sobre las diferentes formas de explotación que profundizará la doctora Rita Chávez, este tipo de diferentes explotaciones, muchas de ellas están todavía muy inciertas y que en términos jurídicos se presta a interpretaciones subjetivas que desde nuestro punto de vista se dan incluso a propósito para que las mismas instancias dentro de los países no desarrollen las acciones suficientes para proteger a las personas de caer en este tipo de explotación. Y bueno, me gustaría que abundaras un poco sobre el concepto jurídico. Bien, desde el punto de vista jurídico, ya hay una serie de disposiciones legales, sin embargo hay una maraña jurídica que esto hace más compleja el tratamiento jurídico de este fenómeno, pero hay una ley general aplicable para toda la República y de la cual todas las legislaciones estatales tendrán que armonizarse hacia ella. Sin embargo, todas están en proceso de armonización. La ley general en su artículo 10 dice que la trata dice, comete trata quien coopta, traslada, recoge, entrega a una o varias personas para la explotación con un beneficio económico. Eso dice la ley. Sin embargo, pues nosotros en los estudios que hemos hecho creemos que ese concepto no es muy afortunado, porque no toda explotación es trata y sin embargo manejan 11 delitos y excluye algunos otros. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre tráfico y trata? Bien, desde el punto de vista jurídico te diré que la ley general solamente es de trata, no habla de tráfico. Sin embargo, nos vamos buscando el lugar donde está el tráfico, lo encontramos en la ley de migración. Entonces, en México propiamente el tráfico en condición de trata no está regulado. O sea que la persona que entra ilegalmente al país, que recorre el territorio,
en condición de trata no está regulado. O sea, que lo coopten, lo trasladen, lo exploten, no está regulado. Solamente está regulado la trata porque no trae documentos. Sí, en términos fronterizos, o sea, de entrada o salida del país, pero sin embargo nosotros sabemos que uno de los fenómenos más fuertes que tenemos en México es el traslado de jornaleros simplemente agrícolas, y que bueno, el norte tiene un problema bastante serio con relación a ello. Entonces hay cierto tráfico que no alcanza a ser contemplado con estos conceptos que tiene la ley a nivel general. Pero no solamente los jornaleros migrantes, sino también los migrantes centroamericanos, de los países centroamericanos que se trasladan a través de diversas rutas. Hay muchas rutas migratorias y es muy conocido, ¿recuerdan ustedes el evento de San Fernando, donde encontraron a cientos de migrantes en una fosa común? Claro. O sea, que es un fenómeno muy complejo y que tiene que ver básicamente con un incumplimiento de derechos humanos. Y bueno, se caracteriza como un delito de lesa humanidad, y que sin embargo no le estamos dando la importancia a nivel nacional que amerita el fenómeno. De hecho, hay convenios internacionales que firmó México en el sentido de que a los migrantes, estoy hablando no solamente de los migrantes nacionales, sino los migrantes centroamericanos, de que tienen que establecer normas protectoras. Sin embargo, los vemos populando por las calles pidiendo limosnas sin ningún albergue de paso, etcétera. Pues, incumplimientos de las leyes. ¿Quiénes cometen el delito de trata de personas? Bueno, el delito de trata es tan complejo el problema que existe, es más, se le llama tratantes, se le llama proxenetas, de diferentes maneras, pero hasta los familiares son personas que cometen trata con los propios familiares. O sea, es la persona que se aprovecha de una persona en estado de vulnerabilidad económica, emocional, hasta de religión. Incluso el trabajo doméstico es una de las formas de trata más comunes. O sea, ¿quién es el que hace el trabajo doméstico en casa y que no le es pagado este servicio? Y además son una serie de violaciones en términos de derechos y de agresiones, y que sin embargo para nosotros es tan normal. Así es. Traerte cualquier persona de un lugar rural más pequeño, la llevas a tu casa, a veces porque le das la comida y la tienes ahí en condición de explotación. Comenta vulnerabilidad. ¿Quiénes son las personas más vulnerables ante este fenómeno, ante la trata de personas? Podemos decir que desde niños, adolescentes. Principalmente los niños y las mujeres pobres. Y pueden ser también a las personas que tienen vulnerabilidad emocional, que ellas están en condiciones de sentirse solas en el mundo, fácilmente son captables. Las personas que están, vamos a decir, migrantes, que se encuentran en condiciones de no poder resolver sus problemas económicos, etc. Ahí no podemos clasificar esta es la tipología simplemente a las personas que están en cuestiones de vulnerabilidad. Tony, desde el punto de vista emocional. Claro, yo creo que hay diferentes niveles de riesgo. Y sí, si hablamos de mayor riesgo, estamos hablando con todas las vulnerabilidades de limitaciones económicas y pobreza, ¿no? Incluso las mismas pobrezas emocionales. Y dentro de las más conocidas, las formas de explotación, tiene que ver con la explotación sexual. Que incluso históricamente han sido abordadas las mujeres en lugares rurales, en lugares de los suburbios, que son abordadas y son trasladadas para el comercio sexual. Y bueno, estas personas regularmente son o que tienen muchas necesidades afectivas de encontrar a alguien que las voltee a ver, porque los mecanismos que usan los tratantes tienen que ver con conocer esas vulnerabilidades y saber cómo manejarlas. Sin embargo, también tiene que ver los riesgos, ahora que tenemos un fenómeno tan fuerte como las limitaciones de acceso al empleo, y que se está utilizando mucho en el Internet, el ofrecer diferentes oportunidades de empleo en otras ciudades, porque lo primero que hace el tratante es sacarlo de su contexto, trasladarlo, incluso hacia otros países. Y entonces ahorita tenemos que están siendo víctimas de trata desde jóvenes recién egresados de las universidades, personas adultas desempleadas que en su desesperación
hacen caso a cualquiera de estos anuncios y no ponen la suficiente precaución de revisar quién les está ofreciendo y que eso que le están ofreciendo sea real o no. Así es. Es triste, ¿verdad? Conocer y profundizar en este tema, porque te percatas que no solamente son vulnerables aquellas personas que tal vez vienen de paso, que van a... hablamos aquí en Sonora, por ejemplo, que tenemos la frontera a un lado. Entonces, no solamente son las personas que vienen de paso por Sonora para cruzar a Estados Unidos, sino se da también aquí y en cualquier estado del país. Claro, claro, y incluso una de las mayores vulnerabilidades tiene que ver con los niños, con las niñas, que de pronto se nos ha normalizado el que los niños tengan que trabajar para aportar a la familia y que el niño sale en condiciones extremas de desprotección, ¿no? Y bueno, en el momento en que nuestro territorio se identifica como un lugar de destino de personas en situación de trata, de traslado, pero también somos expulsores hacia los diferentes países de personas en situación de trata donde los niños tienen una vulnerabilidad extrema. Hay corredores, hablando de la trata sexual, claro, porque la trata no solamente es sexual, hay 11 delitos que no tienen nada que ver también con lo sexual, pero en México hay corredores de explotación sexual que salen del estado de Tlaxcala, se vienen por la ruta del norte y llegan hasta Chicago. Son esos tráficos sexuales. Sin embargo, la ley establece otros delitos como la esclavitud, los delitos sexuales son uno de tantos, la mendicidad forzosa, el tráfico de órganos, o sea que no solamente se trafica y se explota lo sexual. Sin embargo, bueno, la ley excluye otros delitos que en nuestra opinión debían de haber quedado incluidos, como por ejemplo la trata costumbrista de las etnias indígenas, de los indígenas, cómo tratan a las mujeres y tratan a sus niños. Y eso propiamente, bueno, podríamos considerarlo como esclavitud, pero sin embargo, bueno, si dicen esclavitud en general, entonces ¿para qué dicen los otros delitos? Todo sería esclavitud. Entonces sí es importante determinar que hay delitos que no están tipificados como trata, como el de los niños que los utilizan como halcones, los narcotraficantes. También la trata, por ejemplo, de ¿cómo se dice? El trato de embarazos forzosos es otra que no está tipificado. El uso de los niños en el ejército, en los paramilitares, tampoco no está tipificado. O sea que la ley creo que se quedó muy cortita. Muy corta, como nos comenta. Desafortunadamente, creo que la gran mayoría no nos sentamos, como lo digo siempre, sobre la mesa a conocer y a investigar este tipo de temas que suelen ser de más interesantes. Pero ustedes, y antes de seguir abordando el tema, ¿qué fue lo que las orilló? ¿Qué fue lo que los hizo voltear a ver este tema de la trata y tráfico de personas para una investigación? Bien, originalmente nosotros desde el 1998 hemos venido trabajando el fenómeno de la explotación sexual comercial infantil, que se le denominaba así en aquel entonces, y bueno, que ahora simplemente se identificaba como la explotación sexual infantil. Y al acercarnos a conocer este fenómeno particularmente en Guadalajara y coincidiendo con algunos otros especialistas a nivel nacional e internacional, nos dimos cuenta que estábamos con un fenómeno que tenía que ver con la trata de personas. Los niños son trasladados de un punto a otro. Básicamente estábamos hablando de una explotación laboral y sexual, y de tal forma que fuimos acercándonos a que estaba relacionado con un fenómeno mucho más grande, con un problema estructural, como bien tú lo señalabas al principio, y mucho más complejo, y que tenía que ver con esto que ahora se le está abordando con el concepto de trata y que tiene que ver también con el tráfico por el traslado de personas de un lugar a otro, y que cada vez está siendo un problema mucho más grande, se está multiplicando. Si bien siempre ha existido, ahora los medios electrónicos, ahora las formas perversas del neoliberalismo, donde las personas también se venden, donde todos
todo es mercancía y las personas también. La situación se ha agravado, pero realmente nosotros le entramos porque, de hecho, una de nuestras líneas de investigación tiene que ver con infancia, tiene que ver con mujeres, tiene que ver con jóvenes, y desde ahí empezamos a darnos cuenta que no había explicaciones suficientes para entender el fenómeno de la explotación sexual infantil. Muy bien. Nosotros tenemos una compañera que es filóloga, que es integrante de nuestro cuerpo académico y hace un análisis desde el punto de vista del discurso. Okay. De los discursos, o sea, de toda la publicidad que hay con relación a la trata de personas, y es muy interesante su proyecto de investigación. Ok, doctora, vamos a seguir hablando del tema después de un pequeño espacio, ¿de acuerdo? Perfecto. Regresamos a su programa MCs en Sonora. Estamos de regreso aquí en su programa MCs en Sonora. Les recuerdo los datos de contacto, el correo electrónico mcsonora@gmail.com y el número telefónico al cual pueden contactarse es el 289-7600 a la extensión 2333. Seguimos con la presencia del Colegio de Sonora con las doctoras María Rita y María Antonia Chávez Gutiérrez. Ellas nos están hablando de un tema muy interesante, una problemática que es importante conocer, y es la trata y tráfico de personas. Doctoras, nos quedamos platicando acerca del qué las orilló, qué las llevó a hacer una investigación acerca de este importante tema. Sí, mencionábamos que nosotros trabajamos temas desde el enfoque de derechos humanos, de género, de desarrollo social y particularmente sobre infancia, trabajo infantil y explotación sexual infantil. Estos mismos avances nosotros los socializamos con investigadores a nivel nacional, a nivel internacional, y nos dimos cuenta que cómo el fenómeno estaba relacionado con estas diferentes formas de trata, y que bueno, de hecho el abordarlo desde esta línea ha sido un fenómeno reciente, no solamente en México, sino en todo el mundo, aun cuando sabemos que la explotación ha existido siempre, las diferentes formas de explotación, y una de las formas de trata más visibles es la trata sexual. Sin embargo, con este propósito se formó el Observa la Trata, que es el Observatorio Latinoamericano de Trata y Tráfico de Personas, que ahora contamos con coordinadores en 22 países en Latinoamérica. Okay. Y estamos ahora ya acercándonos a algunos países de Europa como España, Francia, Polonia, para poder darle seguimiento a los problemas locales y que tienen que ver con un contexto internacional. Así es. Básicamente ese es ahora nuestra plataforma en la que nosotros nos movemos, y que nuestros proyectos de investigación no solamente son sobre México, sino la relación que tiene con otros países, y contamos desde el Observa la Trata con un encuentro anual internacional donde presentamos los avances que se tienen desde las organizaciones civiles y las academias en cada uno de sus contextos. Quisiéramos nosotros invitar a las organizaciones civiles del Estado de Sonora, que de hecho son quienes de manera más visible les llegan este tipo de problemas, pero que muchas de las veces carecen de los elementos conceptuales para poder comprender el fenómeno del que se trata. Y bueno, el observatorio es esa plataforma que permite investigar, formar los cuadros de manera profesional para entender el fenómeno, para lograr establecer estrategias preventivas que visibilicen y sensibilicen a la población sobre el tema de la trata. A mayor conocimiento del fenómeno, nosotros consideramos que podemos evitar que cada día más personas sean atrapadas, sean vulneradas, sean captadas para ser utilizadas en cualquier forma de trata. Así es, doctora. ¿Cómo la cultura, en cualquiera de sus aspectos, influye en este tema, en lo que es la trata y tráfico de personas? Claro, creo que la cultura misma la reproduce, genera las condiciones viables para que los explotadores, para que los proxenetas, para quienes viven de la comercialización de las personas se reproduzca. Por ejemplo, hay poblaciones que es muy común que llegan hasta con carros de sonido a decir: estamos reclutando personas para que se vayan a trabajar a los campos de Sinaloa, por ejemplo. Y la gente realmente está tan necesitada y cree que esa es una forma muy habitual de captar personas para el trabajo, que las personas llegan, las captan,
las trasladan incluso. Con todas las facilidades. Exacto, con camiones, y cuando llegan a ese lugar donde les ofrecían las oportunidades de trabajo que tenían que ver con el trabajo del campo, pues a lo mejor sí es en algunas actividades del campo, pero actividades ilícitas, de producción, de algún tipo de planta que no es de las permitidas, ¿no? O bien cualquier otro tipo de condición. O sea, ¿de qué manera la cultura facilitamos? ¿Cuántas veces nosotros no protegemos ni alertamos a los niños de sus derechos? Y son niños que los mandamos a trabajar al campo, a las casas domésticas, y son niños que son violentados hasta sexualmente, y que de pronto estos niños son los más comúnmente captados para luego ser trasladados a otros lugares para explotarlos sexualmente, ¿no? Entonces, en México tenemos una cultura que favorece la proliferación de este tipo de delitos, además de si de pronto las leyes están débiles y a la par está todo un sistema de corrupción y de impunidad, pues de pronto somos culturalmente un territorio fértil para la reproducción de este fenómeno. Agreguémosle también el hecho que nos hemos acostumbrado y normalizado los diferentes tipos de violencia. Las personas consideramos que esto es lo que nos tocó vivir y que lo tenemos que aguantar, ¿no? Desafortunadamente. Entonces, hay una serie de complicaciones que realmente desde lo cultural favorece que prolifere el problema. Así es, la vulnerabilidad social, económica, familiar, desafortunadamente te lleva a caer ahora sí que en las redes de este delito que es la trata y tráfico de personas. Doctora Rita, en materia de leyes, ¿cómo o qué leyes regulan este delito en México? Mira, empezaré por decirte que así en general, una exposición de motivos de todas las leyes están fundadas en 3 elementos, en que encontramos en una situación de pobreza en el país, una política económica desafortunada de sexenios atrás, desde 1983, cuando se implantó el neoliberalismo como forma económica. Desde entonces vienen creándose condiciones favorables para que se desarrolle la pobreza, la precariedad laboral, porque no solamente es tener trabajo, sino el trabajo precario. Otro elemento muy importante es la impunidad. La impunidad porque, mire, existe una diarrea legislativa, pero las leyes no van a resolver el problema si existen esos otros elementos que son de contexto. Por ejemplo, si yo te reproduzco cuál es la situación legal en el país, hemos hecho una sistematización de las 32 leyes penales de los estados y de los estados y del Distrito Federal, y hemos encontrado este panorama. Actualmente existen 23 estados que tienen legislado en general la trata. Quiere decir que casi la mitad están en otras condiciones. De esos, 8 apenas han armonizado su legislación a la ley general. Sin embargo, la ley general, en mi opinión, tiene muchos defectos, muchos deslices legislativos, y si se armonizan esas 8, pues se armonizan con las inconsistencias jurídicas que tiene la ley general. Otras leyes, dos leyes, siguen aplicando todavía la ley del 2007, porque la ley general es de 2012. En otras leyes, en el caso 13 estados, aplican sus códigos penales y tienen ley de trata. Sin embargo, hay como 7 estados que ni tienen códigos penales y ni está en ninguna ley de trata. O sea, es una maraña legislativa en que si no se armoniza en todo el país, los tratantes fácilmente se van donde el delito no es grave o donde no está regulado. Entonces, es una maraña legislativa. En el caso de Sonora, Sonora ocupa el lugar de las leyes en las que no está armonizada la ley general, pero regula la trata en su código penal y tiene ley de trata. Sin embargo, la ley de trata solamente habla de la justicia administrativa, cómo se va a tratar a las víctimas, que en nuestro caso no nos gusta que se llamen víctimas, sino sobrevivientes, no víctimas.
¿sí? Entonces, bueno, pero eso lo dicen las leyes, pues. Y en el caso de Sonora, sí tiene, el Código Penal sí tiene una mejor definición de lo que es la trata. Sin embargo, sí sigue los mismos pasos de la ley de 2007. No se ha armonizado como en la supletoriedad a la ley general, pero la regula en su Código Penal. Sí, pero bueno, independientemente de ese avance en términos jurídicos, con relación ya a la atención del problema. A la atención del problema, los diferentes estados no han logrado dar cuenta de que lo jurídico resuelva el problema en su generalidad, en la causa del fenómeno de la trata, y ni siquiera en una atención especializada a las sobrevivientes del problema, ¿no? Generalmente se les llama víctimas. Ahora pareciera que en la ley general venía un apartado en términos económicos para desarrollar estos programas de atención. Ahora, con esta nueva modificación que se va a hacer a la ley general, se omite este presupuesto para estos programas de atención y ahora se remite al presupuesto de la ley de víctimas para que de ahí se tenga que compartir a las víctimas de trata. Entonces, independientemente del avance que se pudiera tener jurídico, que no es suficiente, que no viene la señalización de cada uno de los delitos para poder cumplir con las denuncias, incluso una evidencia de que tenemos una ley débil es el número de casos consignados al respecto, ¿no? Y estamos hablando incluso a nivel nacional con, algunos dicen 24 casos, otros dicen 2 casos, otros dicen 8, y bueno, en los estados todavía la situación aparece mucho más limitada. Entonces, creo que es un compromiso muy fuerte para los gobiernos estatales poder bajar esos lineamientos jurídicos a agendas de trabajo, de atención, de intervención, de garantizar la reinserción social de las personas que han pasado por este tipo de problemas y bueno, antes que nada identificarlas. Si no conocemos siquiera el problema, mucho menos lo vamos a identificar y si no lo identificamos, mucho menos lo podemos denunciar. Y si los procedimientos jurídicos no son correctos, esas denuncias tampoco llegan a establecer programas de atención, no solamente para quienes consideran víctimas jurídicamente, sino también para los explotadores. Entonces, de pronto estamos perdidos en una serie de conceptos, en una serie de situaciones normativas que en lo concreto no ha llegado a nada. Sin embargo, quienes viven de manera directa el problema son aquellas organizaciones civiles que se dedican a la atención de migrantes, a la atención de personas violentadas, al incumplimiento de derechos humanos. Y sin embargo, de pronto ellos también están solos. No hay instancias que apoyen y le den seguimiento a esos casos que ellos viven de manera cotidiana, mucho menos las orientaciones en medida de prevención, que desde nuestro punto de vista las instancias educativas son las que tienen que estar dando esta alerta preventiva, estas formaciones especializadas en las diferentes carreras para poder, en la formación de las carreras a nivel licenciatura o posgrado, como para poder visibilizar estos espacios donde se están generando los perfiles en condiciones de trata. De ahí que nosotros como Capítulo México de Observa la Trata, actualmente somos 52 organizaciones entre instancias de educación superior, académicas, universidades y organizaciones civiles. Las organizaciones civiles básicamente son nuestro fuerte. Hemos venido trabajando desde el 2010 a la fecha para poder empezar a generar estas primeras iniciativas de formación, de investigación, de prevención, que tienen que ver con la visibilización y la sensibilización de toda la población con relación al tema, para poder identificar oportunamente los casos y poder darle seguimiento. Claro que sí, y como lo comenta, para poder identificar tenemos que conocer primero qué es y cuáles son los factores principales, ¿no? Para poder saber, bueno, se está llevando a cabo un tráfico o un trato de personas realmente, ¿no? Y como lo comenta, podemos conocer cifras, o los estados pueden decir cifras, 2, 8, 10, de los que se denuncian, de los que se conocen, y los que no. Exacto, y que básicamente incluso de por sí no hay denuncias, y de 10 denuncias realmente
8 se desisten. ¿Por qué? Porque hay mucha presión sobre las víctimas, ¿no? Incluso una de las cuestiones que desde el nivel jurídico se debería de construir es no depender de la víctima para la denuncia, porque expone a la víctima a bastantes riesgos, ¿no? Entonces nosotros quisiéramos compartir esto que hemos avanzado desde el Observatorio Latinoamericano, desde el capítulo mexicano, desde el Cuerpo Académico Transformación Social en la Universidad de Guadalajara, y hacemos una invitación a todos aquellos investigadores, académicos, representantes de organizaciones civiles, aquellos que están dentro de las organizaciones civiles como promotores sociales que tienen que ver con el problema, que pudieran acercarse con nosotros y seguramente encontrarán aquí una forma de poder conversar sobre el tema y desarrollar esa formación especializada que nos hace falta, las estrategias para la investigación. Les vamos a dejar un correo electrónico. Claro, por supuesto, datos a donde se puedan contactar aquellas asociaciones o aquellas personas interesadas en colaborar con el observatorio al cual ustedes pertenecen. Por supuesto. Ustedes en el Código Penal, en la Ley de Trata, tienen una comisión interinstitucional en la que participan todos los organismos de gobierno y entre ellos está un representante de la Universidad de Sonora y un representante del Colegio de Sonora. Entonces, pues para nosotros sería importantísimo contactarnos con ellos para saber qué es lo que están haciendo en esa comisión interinstitucional. Aclaro que no sé, no lo encontré yo información, no tienen reglamento. Está la ley, pero no está reglamentada. Okay. No sé, mi búsqueda no lo encontré. Okay. No sé si la tengan y que no esté en el internet, pues como se deben de publicar todas las leyes. Y bueno, pienso yo que es la oportunidad en que nosotros podemos contactarnos. Nuestro correo electrónico es asesor, en el caso mío, es asesorchavezrita@yahoo.com.mx y el de Tony, asesorachavez@gmail.com. La idea es compartirles lo que nosotros hemos avanzado, trabajar en conjunto. Las diferentes organizaciones tienen diferentes capacidades para dar formación especializada desde las diferentes formas de violencia relacionadas con el problema, desde la alfabetización en materia de trata y tráfico, desde la construcción de nuevas masculinidades para evitar la violencia relacionada con las situaciones de trata. Básicamente son diferentes temáticas con las cuales nosotros podemos compartir. Trabajamos también tenemos un seminario internacional multidisciplinario en la misma Universidad de Guadalajara dirigido a todo tipo de público que pueda compartir sus propias experiencias desde la acción, desde la investigación y desde la formación, que igual les podremos dar una información más cercana si ustedes nos mandan algún tipo de correo y bueno, quedar realmente en contacto para cualquier cosa que pudiéramos compartir. Claro, por supuesto, y sinceramente les agradezco y les agradecemos que nos traigan a conocer este tipo de temas, este tipo de problemáticas que, como lo comenté, no nos sentamos comúnmente a investigarlo para saber y conocer. Nos interesamos tal vez en otros temas de interés muy particular de cada una de las personas, pero gracias por traernos esa información, por hacernos ahora sí que ver un poco más allá de lo que comúnmente podemos escuchar o podemos ver en los medios de comunicación, ¿no? Lo comenté que podemos ver algún documental en alguna ocasión, pero conocerlo de cerca de ustedes personas, ustedes doctoras, que lo han llevado a profundizar durante no un mes ni 2 meses, sino durante años, ¿no? Claro, nosotros también les agradecemos la oportunidad que nos han dado aquí en su espacio. Agradecemos al Colegio de Sonora, el cual es parte ya del Observatorio Latinoamericano de Trata en el capítulo México y bueno, estamos en la mejor disposición de seguir colaborando. Ya el Colegio de Sonora dio su primera conferencia dentro del seminario internacional que tenemos. Muy bien. Pues doctoras, un placer que nos hayan acompañado en este espacio
estando aquí en Sonora vamos a tener la oportunidad de seguir interactuando con temas igual de interesante como lo fue esto de la trata y tráfico de personas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por invitarnos. Excelente. Es momento de despedirnos. Soy María Antonieta Dávila y nos vemos el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde aquí en su programa MCs en Sonora. Excelente fin de semana.